Good morning, hello everybody. Bienvenidos a una nueva clase, a una nueva videoclase de Social Science. Today is 4th of June of 2020, 4 de junio de 2020 y como todos los jueves pues tenemos clase de ciencias y vamos a ir avanzando. Bueno, ¿qué tal? La clase del último día, bien, ¿verdad? Hicisteis la portada, estuvisteis poniendo los contenidos que vamos a trabajar y estuvimos viendo ya el primer contenido que era cómo medíamos el tiempo, ¿vale? Y si recordáis, estuvimos hablando de que el tiempo lo podíamos medir pues para medidas más amplias o aspectos más amplios del tiempo. Utilizamos los tres términos de past, present and future, presente, pasado y futuro, y cuando queríamos utilizar términos más precisos, pues utilizábamos algunos como podían ser second, minute, hour, segundo, minuto, hora, day, year, month, week, ¿vale? Semana, días, años, ¿vale? Esos términos que nos servían para dirigirnos o para referirnos a momentos del tiempo mucho más amplios, ¿vale? Y también estuvimos viendo que teníamos diferentes herramientas para medirlo. El tiempo lo podíamos medir a través de relojes, estuvimos viendo algún reloj de arena, algún reloj de sol, algún reloj digital como los que hay actual. Y también para momentos más amplios, para tiempo de más amplitud, utilizamos los calendarios, ¿vale? Así medíamos el tiempo. Así esos términos utilizamos para referirnos a tiempos pasados, tiempos futuros y tiempos del hoy en día, del presente. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver el segundo contenido y vamos a entrar a hablar sobre las fuentes históricas. Historical source. ¿Ok? Las fuentes históricas. ¿Qué es eso de las fuentes históricas? ¿Quién es capaz de decir qué es una fuente histórica? ¿Una fuente qué es? Una fuente es algo de lo que yo puedo beber. Algo que me da agua, una fuente, ¿verdad? Es lo que conocemos. Bueno, pues en la historia, las fuentes históricas se les llama a los sitios de donde yo puedo encontrar información, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero buscar información sobre el momento sobre el año en el que yo nací, ¿dónde lo busco? Pues hay, por ejemplo, periódicos del día que yo nací, el registro del ayuntamiento donde me registraron, o el registro civil, cartas de ese momento, algún monumento o algo que se hizo el año, alguna vivienda, alguna casa que se hizo el año en el que yo nací. Y utilizando esos tipos de fuentes, yo puedo conocer aspectos sobre la historia de ese año en el que yo nací. Si ahora lo que yo quiero es buscar información sobre otro momento mucho más antiguo, sobre, por ejemplo, la prehistoria, ¿qué tendré que buscar? Pues tendré que buscar lugares, por ejemplo, donde vivieron las personas de la prehistoria para encontrar información sobre ese momento. ¿Okay? This is the historical source. Para entenderlo bien, ¿vale? Vamos a irnos al libro, vamos a leer todo lo que aparece sobre este tema, sobre este contenido y os explico un poquito las actividades que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Pues venga, nos vamos al libro y continuamos ahí. Bueno, y aquí estamos ya, de nuevo, ¿ok? Dice el texto, estamos en la página 86, ¿vale? Y empezamos leyendo y dice, What are historical sources? ¿Qué son las fuentes históricas? Pues vamos a leer. Historical sources give us information about the past. There are different types of source. Dice que las fuentes históricas nos dan información sobre el pasado y que hay diferentes tipos. Y aquí tenemos 4 tipos de fuentes. Physical source is an object or building from the past. Archaeology is the study of this type of historical source. Dice que las fuentes físicas son objetos o edificios del pasado, ¿vale? La arqueología estudia estos tipos de recursos históricos. Los arqueólogos son los que se encargan de estudiar estas fuentes físicas. ¿Veis? Monumentos, por ejemplo, la iglesia del pueblo, alguna calle, algún edificio del pueblo que sea antiguo, del que se pueda sacar información histórica. ¿Okay? The second historical source, a graphic source, is an image
of video containing relevant information. Paintings, pictures, films, photos, and maps are types of graphic source. ¿Vale? Fuentes gráficas son imágenes, vídeos, ¿vale? Que contienen información muy relevante. Por ejemplo, cuadros, fotografías, películas, fotografías o otros mapas o mapas de diferentes tipos de otros tipos, ¿vale? Son tipos de recursos gráficos, de fuentes gráficas. Una fotografía en blanco y negro, un vídeo antiguo del año que yo nací, por ejemplo, algún dibujo que yo hice cuando era pequeño en el que representaba qué era lo que había en mi casa ese día, ¿vale? De ahí podemos sacar un montón de información histórica, como podéis ver aquí en esta imagen, ¿vale? Que podíamos sacar cómo eran los instrumentos musicales en la época en la que se hizo este dibujo, por ejemplo, ¿vale? O cómo eran las partituras, ¿veis? Que no eran iguales que las que hay ahora, ¿vale? The third historical source, an oral source, una fuente oral. Its information passed from person to person over time. Testimonies, stories, tales, legends, myths, and songs can all be oral source. Dice que las fuentes orales son información que pasa de una persona a otra persona a través del tiempo. Pues pueden ser testimonios, historias, cuentos, leyendas, canciones, mitos, todo lo que nos vamos contando de unos a otros. Por ejemplo, yo recuerdo que mi abuelo me contaba un cuento cuando yo era pequeño. Ese cuento que yo recuerdo no está escrito en ningún sitio, pero yo lo recuerdo. Yo seguramente pues se lo contaré a otras personas. Es información que va pasando de persona a persona, pero hablando. ¿Okay? And the fourth historical source, a writing source, un recurso o una fuente escrita. Is a document that contains text or a written message. Books, letters, and newspapers are types of written source. Dice que una fuente escrita es un documento que contiene texto o que tiene algún mensaje escrito. Libros, cartas, periódicos, ¿vale? Son diferentes tipos de fuentes escritas. El periódico del día que nací, y ya sé qué ocurrió ese día que yo nací. Libros antiguos donde se hablaba de formas en las que se solucionaban algunos problemas, algunas enfermedades, ¿vale? Todo eso da aportes históricos y sirven para estudiar los periodos históricos. Entonces, resumiendo, tenemos 4 fuentes históricas: physical source, graphic source, oral source and written source, ¿vale? Ahora os explico esta actividad, pero antes de explicarla me gustaría que supierais, bueno, ¿y yo dónde puedo encontrar este tipo de fuentes? Si yo quiero estudiar la historia, ¿dónde tengo que ir? Bueno, pues para eso nos vamos a ir a la siguiente página y tenemos Where can we see the past today? ¿Dónde puedo ver o encontrar cosas del pasado hoy en día? Y dice, to look at historical source, we can visit buildings, museums and archaeological sites. Edificios, podemos visitar edificios, museos y lugares arqueológicos. Por ejemplo, it is important to take care of this historical source because they tell us about our historical, cultural and artistic heritage. Dice que es muy importante que los cuidemos, ¿vale? Que los cuidemos con mucho mimo, porque ellos nos cuentan todo sobre los aspectos culturales, históricos y artísticos que nos han quedado como herencia de nuestros antepasados. Entonces es muy importante que cuidemos pues, esos monumentos que son antiguos, esos sitios, cuevas o edificios que son antiguos y que tenemos que cuidar para mantener esa historia. ¿Okay? There are many valuable historical sources in Spain. Dice que hay una infinidad de lugares o de fuentes históricas muy valiosas en España. Entre ellas pues tenemos aquí 3. Por ejemplo, la Mezquita Catedral de Córdoba, en Córdoba, ¿vale? El Museo Arqueológico Nacional, donde aparece un montón de recursos y de fuentes históricas, de Archaeological Site of Atapuerca, ¿vale? Las cuevas de Atapuerca, donde aparecen pues imágenes de la prehistoria, ¿vale? Dibujos y herramientas que utilizaban, ¿vale? Good behavior is important when we visit historical sources. Tenemos que comportarnos adecuadamente. Good behavior, un comportamiento adecuado, es muy importante cuando visitemos estos lugares. Por ejemplo, cuando habéis ido a las cuevas de Aracena, que muchos de vosotros me habéis dicho, las grutas de Aracena, es un recurso histórico, una fuente histórica. Entonces tenemos que comportarnos adecuadamente. ¿Ok?
Nos vamos a ver algunas fotos que tenemos aquí, que seguramente son de algunos recursos, por ejemplo. Aquí tenemos an archaeological site, todo un lugar arqueológico, ¿veis? Donde los arqueólogos están buscando información. This is a place, esto es un lugar, es un edificio, this is a building, un edificio antiguo que tenía un uso en particular, ¿vale? Que era para guardar grano, guardar semillas. This is a place, this is a archaeological site, es de un periodo muy antiguo, Roma o Grecia incluso, en el cual pues había este tipo de construcciones y nos ha dejado información sobre cómo hacían las construcciones, cómo eran los templos y las viviendas de aquel momento, qué materiales utilizaban. Esto, por ejemplo, es un lugar en Córdoba que se llama Medina Zahara, ¿vale? Y fue construida por los musulmanes en la época en la que vivieron en Andalucía. Y aquí pues nos dejaron pues toda la información sobre cómo eran las construcciones, qué materiales utilizaban, dónde vivían, ¿vale? Este es otro tipo de monumento, pues más contemporáneo, más cercano. Es un museo que está en Madrid y bueno, pues también aparece, está hecho en la antigüedad y nos cuenta pues podemos sacar información sobre qué elementos utilizaban, cómo ha cambiado a lo largo de la historia las construcciones, etc. Bueno, aquí tenemos un museo que creo que es el Museo de Arte Romano de Mérida, en el cual pues podemos encontrar diferentes lugares donde recursos, fuentes históricas como estatuas, pergaminos, aspectos escritos, ¿vale? Por último tenemos aquí el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que también pues, es otro lugar donde podemos encontrar numerosas fuentes históricas, ¿vale? Y este que está en Sevilla, es el Museo Arqueológico de Sevilla, también pues es un sitio donde encontrar una infinidad de elementos y de fuentes históricas, ¿ok? Bueno, pues una vez que ya sabemos cuáles son las cuatro fuentes históricas y los lugares en los que podemos encontrarlos, vamos a hacer la actividad que os decía. Y tenemos aquí Activity 1. Copy and complete the table in your notebook. Tenéis esta tabla y tenemos diferentes fuentes históricas: oral, written, graphic and physical. Y aquí tenéis diferentes historical sources. Tenéis que ponerlo en el que corresponda. ¿Cuál es una fuente oral? ¿Cuál es una fuente escrita? ¿Cuál es una fuente gráfica? ¿Y cuál es una fuente física? La ponéis. Muy, muy sencillo, ¿ok? Para terminar, quien quiera ampliar un poquito más y quien tenga acceso al libro digital, pues aquí tenéis una actividad TIC de unir con flechas para que los diferentes elementos o historical source que tenéis aquí los podáis unir con los diferentes tipos de historical source: physical source, written source o pictorial source. Esto es como dibujos o artísticos, ¿vale? Pues lo vais uniendo y al final le dais a comprobar y ya está. Me lo he inventado, ¿eh? No penséis que están bien. Bueno, pues una vez que está todo explicado de esta página, vuelvo con vosotros y terminamos, ¿vale? Venga. Bueno, ¿qué os ha parecido? Fácil, ¿verdad? Sencillito, hemos visto las fuentes históricas, historical source. There are 4 historical sources: physical, oral, written and materials. Okay. Recordad que en los lugares en los que podemos encontrar esa información son los museos, los lugares arqueológicos, de archaeological sites, museums, podemos ir a bibliotecas también, incluso a encontrar recursos escritos, todos los lugares, edificios, todos los lugares antiguos nos dan un montón de información sobre el periodo que queramos estudiar. Mirad, para seguir aprendiendo un poquito más, al final del vídeo os voy a dejar un enlace. Os va a saltar un enlace para que veáis otro vídeo más sobre las fuentes históricas, que seguramente os va a encantar a todo aquel que le guste un poquito el tema de la historia. ¿Ok? Y bueno, nada más. Resumimos ya la tarea de hoy. Habéis visto ya las diferentes fuentes históricas de Historical Source. Vais a hacer la tarea. La tarea es muy sencilla, que es hacer la actividad 1 de la página 86, en la que vais a hacer la tabla y vais a colocar cada fuente histórica, cada Historical Source en la casilla correspondiente.
Si podéis y queréis, hacéis la actividad TIC del libro también, la comprobáis y veis el vídeo también que os hemos dejado para ampliar un poquito todo lo que habéis aprendido. ¿Ok? Y nada más, que esperamos que estéis bien, como siempre, que os echamos mucho de menos y que os mandamos muchos besitos. ¿Ok? Darle duro. Chao.